Gloria a Dios. El Señor te bendiga. Te bendigo en esta hora. Y quiero compartir contigo en esta oportunidad que el Señor me regala sobre 3 principios para la victoria. Aprovechando tu atención y aprovechando que podemos compartir a través de este medio, a través de las redes sociales, y podemos seguir llevando y propagando el mensaje de Jesucristo a las vidas. Y hoy Dios quiere edificarnos con su palabra. Hoy Dios quiere edificarnos con su presencia. Hoy Dios quiere edificarnos con su Espíritu Santo. Y estos 3 principios van a ser claves para obtener la victoria. Quizás te has estado preguntando, ¿cómo hago para ser un ganador? ¿Cómo hago para ser un vencedor? ¿Cómo hago para obtener una respuesta? ¿Cómo hago para que Dios me ayude, para que Dios responda a mi oración? Pues son preguntas que muchas veces nos hacemos diariamente, que muchas veces nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Pero es interesante que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está contigo. Dios siempre estará contigo. Dios no te deja. Su palabra dice, no te dejará ni te desamparará. Él estará contigo. Ahora, en Josué capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Oh, santo, gloria, aleluya. Había una ciudad bien cerrada. Había una ciudad que no era fácil. La situación estaba de esta manera. La situación era imposible humanamente. Josué no podía. El pueblo no podía. Las armas no podían. Nadie podía penetrar aquella ciudad porque era una ciudad que estaba bien fortificada, que estaba bien amurallada, que estaba bien asegurada y que no se podía entrar. Pero no contaban con que había algo más grande que la ciudad, que los muros, que el ejército de Jericó, aún que el pueblo de Israel. Y ese se llama Jehová Dios de los ejércitos. Ese Dios está contigo. Ese es el Dios que está a tu lado, que pelea por nosotros. Ese es el Dios que nos respalda. La tierra de Canaán no era una tarea sencilla. Y la ciudad de Jericó mucho menos. Era una ciudad, como ya lo mencioné, pero muy asegurada por sus muros. Pero el pueblo de Israel logró conquistar esta ciudad. Logró obtener la victoria en medio de lo imposible. Se transformó en posible. Aleluya. Hoy Dios te quiere decir algo. Hoy Dios te está diciendo algo a través de este mensaje. Estás viendo algo imposible. Estás viendo algo difícil. Estás sufriendo porque no ves una respuesta. ¿Cómo consiguió Israel la victoria sobre Jericó? Pues ellos tuvieron que reconocer
tres cosas y las vamos a hablar. Vamos a compartirlas en este momento. Estas tres cosas nos van a llevar a conseguir esa victoria en medio de la iglesia, esa victoria en medio de mi familia, esa victoria en medio de mi economía, esa victoria en medio de mi salud, esa victoria, mire, en medio del área en la cual tú estás luchando en este momento, esa victoria vendrá. Pero necesitamos, número uno, anótalo ahí, número uno, necesitamos obediencia. Diga conmigo, obediencia. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 13, dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Para alcanzar las grandes victorias se requiere de obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a las instrucciones, obediencia a las directrices, obediencia a la palabra de Dios, porque ahí están nuestras instrucciones, esa es nuestra guía, ese es nuestro manual, la palabra de Dios. Necesitamos obedecerla. Mire, usted no tiene que obedecer otra cosa que no sea la palabra de Dios. Guíate de la palabra. Pero para ser guiados por la palabra tenemos que escudriñarla. Tenemos que leerla. Tenemos que buscarla. Entonces, busquemos la palabra de Dios. Había una estrategia militar, había una estrategia al ejército de Israel, había una estrategia que Dios le había dado a Josué que hiciesen. Parecía absurdo, parecía ilógico, parecía que eso no los iba a llevar al triunfo. Pero dar vueltas. Si para poder penetrar los muros hay que golpearlos, o por lo menos escalarlos, o hay que buscar la manera de romper esa puerta, o hay que buscar la manera de ver cómo entramos a esa ciudad. Pero dar vueltas. Era ilógico dar vueltas. Pero era la estrategia que Dios le estaba dando a Josué. Porque yo quiero decirte algo. Cuando tú obedeces a Dios, no es la estrategia. Aleluya. Cuando tú obedeces a Dios, no es la estrategia. No son tus planes. No son tus métodos, no son tus pensamientos, aleluya. Cuando tú obedeces a Dios, no es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere hacer. Cuando tú obedeces a Dios, Dios se mueve de manera poderosa y lo imposible se transforma en posible. Cuando tú escuchas a Dios y le obedeces, Dios te respalda. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso fue lo que pasó con la israelita. Parecía ilógico dar vueltas. Eso no va a tumbar los muros. Pero la obediencia trajo que el poder de Dios se moviera a través de ellos. Y Dios los respaldara para que esos muros cayeran. Y el ejército de Israel pudiese penetrar aquella ciudad y conquistarla. Tu obediencia te va a llevar a conquistar. Tu obediencia te va a llevar a ver la gran victoria que Dios tiene para ti, para tu casa, para tu familia, para tu finanza. Tu obediencia a Dios. Esa obediencia te va a levantar a la victoria. Número 2. Número 1, obediencia. Número 2, para ganar la victoria necesitas persistencia. Dígalo conmigo.
persistencia. Yo necesito ser persistente. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El pueblo de Israel se pudo haber desanimado al obedecer una estrategia que lo llevaría 7 días cumplirla. La estrategia era dar vueltas, 7 días, solo dar vueltas. Y ellos tenían que escuchar insultos, injurias, improperios, burlas. La gente desde los muros le gritaba al pueblo de Israel. La gente desde los muros, mire, proferían toda clase de cosas. La gente desde los muros desanimaba al pueblo de Israel. Pero la obediencia, sobre todo, la obediencia, habrá gente que va a llegar a desanimarte. Habrá gente que se burlará de ti. Habrá gente que se reirá de ti. Habrá gente que, mira, habrá gente que te va a decir, tú no puedes, tú eres un fracaso, tú no vas a alcanzarlo. Mira, eso no procede. Eso no va a poder ser. Eso de aquí a la China no es posible. Eso, mira, y van a querer matarte tus sueños. Y van a querer matarte tus planes. Y van a querer matar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahí estaba el pueblo de Jericó gritando al pueblo de Israel. Pero ellos estaban en obediencia. Aleluya. Ellos estaban en obediencia. Y la obediencia nos lleva a la persistencia. Cuando eres obediente, persiste. Cuando eres obediente, eres constante. Cuando eres obediente, no te detienes. Cuando eres obediente, avanzas. Avanzar. Yo voy adelante. Yo no me detengo. Yo no voy a dejar de orar. Aunque no vea la respuesta, yo no dejo de orar. Soy constante. Aunque yo no vea la solución, no dejo de hacerlo. Soy constante. Aunque yo no vea el resultado de lo que estoy haciendo, no importa. Sigo adelante. Soy constante. La constancia. Hay gente que quiere victoria, pero se rinde fácil. Hay gente que quiere victoria, pero no quiere pelear. Hay gente que quiere victoria, pero rápido se desanima. Hay gente que quiere victoria, pero facilito se echan para atrás. Hay gente que quiere victoria, pero mira, no están haciendo nada. Quieren victoria desde su silla, ahí doblado de brazos, criticando, murmurando, jugando, hablando mal de los demás, mirando qué están haciendo los demás. Hay gente que quiere victoria, pero no está haciendo nada. Dios quiere darte la victoria, pero necesitas ser perseverante. Necesitas accionar, necesitas levantarte, sacúdete el fracaso, sacúdete. ¿Qué pasó? Sacúdete lo que pasó. No es tiempo de andar lloriqueando, no es tiempo de andar quejándote, no es tiempo de andar por ahí angustiado. Es tiempo de levantarte. Mira, obedece la palabra. Persiste en la palabra. Sigue adelante. Ve avanzando. Ve buscando más de Dios, más de su presencia, más de su palabra. Deja el pecado. Deja el pecado. Quiere victoria, pero no quiere soltar el pecado. Quiere victoria, pero quiere seguir haciendo lo malo. Quiere victoria, pero quiere andar en chisme todavía. Quiere victoria, quiere que su esposo cambie, pero su esposo escucha el chisme, no escucha la palabra.
quiere que su esposo sea transformado, pero lo que lleva es problema a la casa, no lleva la presencia de Dios. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados por Dios. ¿Para qué? Para obtener la victoria. Hay una gran victoria, pero necesitas perseverar. Y número 1, obediencia. Número 2, persistencia. Hay que ser constante. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que estás haciendo. No es en vano tu oración. No es en vano el tiempo que le dedicas a la palabra. No es en vano el tiempo que dedicas ayunando. No es en vano el tiempo que dedicas ahí buscando la presencia de Dios. No es en vano que vas a la iglesia. No es en vano el tiempo que duras en la iglesia. No es en vano lo que haces para Dios. No es en vano cuando te levantas aún pudiendo quedarte acostado, descansando, y te levantas para hacer algo para Dios. No es en vano. Dios no se queda con nada. Número 3, inteligencia. Diga conmigo, inteligencia. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Estamos hablando no de una inteligencia humana. Estamos hablando de una inteligencia espiritual. Diga conmigo, inteligencia espiritual. ¿Para qué inteligencia espiritual? Porque la inteligencia espiritual es la que nos lleva a entender, creer y dar por sentado lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y es la que nos va a llevar a una vida de integridad y que vivamos según los planes y propósitos de Dios para nosotros. Cuando somos inteligentes espiritualmente, esa inteligencia espiritual nos va a mover a creer y a tener esa fe suficiente. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar nuestra familia. Dios quiere levantar la iglesia. Dios quiere levantar la sociedad. Dios quiere levantar a su pueblo. El pueblo de Israel tuvo esta inteligencia y alcanzó la victoria que tanto deseaba. A través de esa inteligencia, a través de esa sabiduría de Dios. Porque no es sabiduría humana, no es inteligencia humana, es lo que Dios nos da. Es lo que Dios te da, es lo que Dios quiere darte a través de su palabra. Pues la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Pues necesitamos sabiduría de Dios. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré. Y Salomón dijo, dame sabiduría. La sabiduría alcanzamos todo lo demás. Necesitamos sabiduría del Señor. Necesitamos tener esa sabiduría de Dios para actuar. Porque a veces actuamos por emoción. Nos hacen algo y actuamos. Alguien habla y queremos ir a reclamar. Alguien dice y nos molestamos. Algo pasa y me desanimo. Algo sucede y ya no quiero ir, y ya no quiero orar, y ya no quiero hacer, y ya no quiero seguir. Actuamos por emoción y no por la inteligencia que Dios nos dio. Si alguien habló, gloria a Dios. Si alguien no habló, gloria a Dios. Si alguien no está haciendo, gloria a Dios. Yo dependo de Dios y mi sabiduría está en Dios. Y Dios me ha puesto aquí para hacer. Dios me ha puesto aquí para trabajar. Dios me ha puesto aquí para obedecer, persistir y tener inteligencia. Alguien que tiene sabiduría de Dios no se desanima por lo que pasa a su alrededor. Alguien que tiene sabiduría de Dios sigue adelante, avanza. Los problemas no lo detienen, las enfermedades no lo detienen. Ay, hay gente que se queda cuando se enferma. Hay gente que busca la enfermedad para excusarse. Es que yo no puedo hacer esto porque estoy enfermo. Es que yo no puedo aquello porque estoy enfermo. Es que yo no puedo aquí porque estoy enfermo. Sacúdete esa enfermedad. Dile, fuera de mi cuerpo. Dios te ha dado espíritu de poder y de dominio propio.
Dile a esa enfermedad, sal de mi cuerpo. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir al Señor. Estamos enfatizando Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero empieza por uno. Empieza por yo. Empieza por mí. Primero tengo yo que servir. Luego mi casa servirá. Luego mis vecinos servirán. Luego el resto de la gente servirá. Pero estoy viendo quién sirve, quién no sirve, quién hace y quién no hace. Empieza tú. Es que a mí me molesta que no se hace. Empieza tú. Dale tú. Busca tú. Avanza. Cree. Levántate. 3 principios. Obediencia, persistencia e inteligencia. Con esto alcanzarás la victoria para tu vida. Quiero decirte, avancemos porque la victoria nos está esperando. Ya la podemos ver, como el siervo de Elías veía allí. No veía nada, hasta que a la 7ª vuelta vio una nube del tamaño de un puño. Y esa nube era la gran lluvia que venía. No nos conformemos solo con ver, sino entremos a tomar la victoria. Entra y toma tu victoria, porque la victoria viene de Dios. Levántate, fortalécete, anímate en este día, porque grandes cosas vienen de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Bendito sea Dios. Yo siento a Dios. Dios tiene grandes cosas para ti, pero sé obediente a su palabra. Persiste en la oración y sé inteligente, sé sabio en el Señor de cómo vas a hacer las cosas, de cómo vas a conducirte, y las decisiones que vas a tomar tienen que ir conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos